bienvenidos a mi canal. Les traigo el wrap up de junio. Mi primera lectura de este mes fue Renegados de Marissa Meyer. De esta autora solo he leído las Crónicas Lunares y de hecho no las he acabado porque me falta de leer Winter. Así que ya la conocía su estilo, me había gustado y tenía muchísima curiosidad de leerlo. Además me lo enviaron de la editorial y pues obviamente aproveché. Este libro me gustó. Todo ocurre en un mundo en donde hay gente con poderes o habilidades que han desarrollado por ciertas circunstancias. Se les conoce como prodigios. La sociedad les tenía miedo, así que estaban siendo reprimidos. Pero surge un grupo, los anarquistas, impulsado por Ace Anarquía, que libera a los prodigios, se rebela contra la humanidad e inicia la era de la anarquía, una era donde todo había caos, violencia, donde cayeron gobiernos y gobernaba el desorden. Hasta que surge otro grupo de prodigios que se llaman a sí mismos renegados y pelean contra Ace Anarquía. Lo derrotan e instauran pues un nuevo gobierno donde estos renegados toman el poder con un consejo y tratan de gobernar a todos de la manera más justa y tratando de solucionar pues todos los problemas que existieron durante esos años. Los anarquistas se van a la sombra luego de haber sido derrotados y ya sin líder, y a ese grupo pertenece Nova, nuestra protagonista. Ella guarda mucho rencor contra los renegados porque no fueron en su auxilio cuando los necesitaba, así que es una convencida anarquista. Han pasado 10 años de eso y por ciertas situaciones se infiltra en los renegados para poder derrotarlos. A mí el libro, sobre todo al inicio, cuando planteaba como estos dos escenarios, estas dos visiones de cómo deben vivir los prodigios, me recordaba un poco a X-Men, pero hasta ahí, creo que no tiene nada que ver. Es una historia de superhéroes que disfruté mucho. Me gusta el mundo que construyó la autora, me gustan los personajes que son muy variados, a pesar de que solo tenemos como un núcleo principal. Cómo justifica la obtención de poderes y el cómo se rigen esos poderes. En fin, el mundo me parece muy rico y muy bien logrado. Personajes muy carismáticos e interesantes. Tenemos a una pareja protagonista, o sea, con mucho peso, no solo secundarios que de pronto lo mencionan, que tienen representación LGBTIQ, lo cual me parece muy interesante y muy bien llevado. Es un libro que disfruté, que fue muy fácil encariñarme con ciertos personajes, pero creo que el punto malo más importante de este libro es como que le sobran 150 páginas. Creo que si le hubiera quitado partes no hubiera cambiado nada el desarrollo de la historia. Entiendo que hay cosas que varias tienen un fin y que tiene que ver con presentar a los personajes y darles desarrollo, y lo valoro, pero siento que hay escenas que en realidad no aportan nada, que de pronto me leía yo 100 páginas y de esas 100, 50 eran las importantes y las otras me las pude haber saltado. En ese sentido era como que mi principal queja. Nova tampoco me parece un personaje con el que me encariñé mucho. Siento que es muy típico de este tipo de historias y además tiene momentos en los que se vuelve monotemático este personaje. Es como Sasuke, Uchiha y Naruto, que se vuelve venganza, 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 y se vuelve monotemático y cansado. Nova tiene esos momentos y como que me desesperaba, pero aún así Nova me llama la atención y espero que tenga como una buena evolución en el segundo y el tercer libro, porque me parece que es una trilogía. Así que en resumen, es un libro que sí me gustó, que sí disfruté, a pesar de sus detallitos que ya les dije, pero es que el mundo creado y las aventuras que viven nuestros personajes a mí me gustaron muchísimo. Ya terminé con Archienemigos y les voy a decir brevemente qué me pareció este libro. Ya debe haber reseña en el canal, así que se las voy a dejar enlazada. Este libro inicia unas semanas después del final de Renegados y en teoría sigue esta doble vida de Nova como pesadilla y como insomnia, tratando de recabar información de los renegados para destruirlos y también procurando que no la descubran, viviendo con esa paranoia y también encariñándose con ciertos personajes de los renegados, haciendo amistad y pues profundizando su relación con Adrian. Si bien el libro me gustó, admito que no me gustó tanto como Los Renegados,
precisamente por culpa de Nova, porque me desesperó muchísimo. En el primer libro veíamos cómo Nova conocía a los renegados y cómo empezaba pues a verlos como personas, no solo con el discurso que había aprendido en los anarquistas o como lo veía a través de los medios de comunicación, sino en la convivencia diaria, se cuestionaba ciertas cosas, pero en este libro se vuelve como que mucho más cerrada, se vuelve monotemática, se vuelve renegados malos. Tiene algunos puntos válidos en las críticas que les hace a los renegados, pero creo que muchas de esas se pierden porque de verdad se vuelve muy cerrada de mente, se vuelve muy incongruente en algunas posturas que tiene, en cosas que les critica a los renegados y que harían los anarquistas o están pudiendo hacer los anarquistas y eso no le causa problema. O sea, Nova a mí me desesperó, en cambio Adrian tiene una evolución muy padre, profundicemos más en él. Otra cosa es que el libro se vuelve un poco más oscuro que Renegados porque la ciudad se vuelve como más peligrosa. La autora nos muestra toda esa violencia que se vive aún después del final de la era de la anarquía. Profundiza en personajes secundarios, les da protagonismo, lo cual aplaudo mucho porque pues si ya creaste unos personajes carismáticos, úsalos y ella lo hace. Entonces, o sea, sí me gustó, pero menos que Renegados porque Nova me desesperó muchísimo. Otras dos lecturas que he terminado son Los fantasmas de Fernando de Jaime Alfonso Sandoval. Este libro nos habla de Fernando, un adolescente que está pasando una etapa de muy mala suerte. Lo dejó su novia, se rompió la mano, se quedó sin escuela, se murió su perro. En fin, todo le está yendo de la fregada y eso lo sume en una ligera depresión. Pero todo cambia cuando llega una tía a la cual no ha visto en años y le dice que su padre está a punto de morir y le va a dejar en herencia un hotel en Costa Verde, en la Huasteca Potosina. Así que tiene que ir a Costa Verde para arreglar los papeles y poder tomar posesión de la herencia. Fernando tiene un poco de dudas, pero la perspectiva de heredar un hotel, aunque esté abandonado, lo hace pensar en el dinero que podría obtener de la venta y decide ir a Costa Verde. Así que en compañía de su tía y de su primastra va a este hotel y cuando llega se da cuenta de que evidentemente está muy abandonado, muy deteriorado y parece que tiene fantasmas. Para colmo, una vez que llega allá se da cuenta de que heredar el hotel no es tan fácil como parecía en un principio. Y en el proceso del viaje y de la espera empieza a recordar a su padre, quien lo abandonó cuando él era muy pequeño. Un día simple y sencillamente dijo que iba a comprar unos periódicos y nunca regresó. Y antes de eso ya la relación con él era complicada porque su padre era una persona difícil para convivir. Entonces él empieza a recordar todo eso, empiezan a emerger todos esos recuerdos que él tenía enterrados, los buenos y los malos momentos, y empieza como a descubrir un poco más de quién era su padre. Este libro, entre broma y broma, nos habla de la pérdida, del duelo, de la salud mental, de las complicadas relaciones entre padres e hijos. Es un libro que a mí me parece como engañosito porque tiene un tono de humor, el tono que caracteriza a Jaime Alfonso, entonces lo vas llevando de manera ligera, disfrutable, y de pronto cuando todo se empieza a oscurecer, porque en realidad el autor te va soltando como algunas frases y empiezas como a atar cabos y dices, creo que va a pasar esto, o sea, te va llevando en una dirección que termina golpeándote de lleno. O sea, yo lo estaba disfrutando, pero no encontraba como por qué a todos había maravillado y a todos habían llorado y no sé qué. Y cuando llegó al punto exacto, yo también estaba llorando. O sea, es un libro maravilloso, uno más de Jaime Alfonso Sandoval. Y mi otra lectura, aunque en este caso es una relectura, es El accionista mayoritario de Petros Markaris. Me encanta esta serie de detectives, creo que es mi favorita después de Sherlock Holmes. Me fascina por el protagonista y como mi intención es releerme y leerme toda la serie en orden, pues tocaba el turno hacer una relectura del accionista mayoritario. Me gusta evidentemente, pero siento que no ha pasado tanto tiempo de la última relectura que le hice, que fue hace como 2 años. Incluso se los voy a dejar enlazado en la cajita, incluso les voy a dejar enlazada la reseña, porque
porque recordaba casi todos los detalles, entonces pues no estaba yo redescubriendo gran cosa, porque prácticamente el 80% de la historia estaba fresca en mi memoria. El libro trata sobre que Caterina, la hija de Costas, se ha graduado, finalmente terminó el doctorado y Costas está pletórico, pero Caterina no sabe a qué se va a dedicar, no sabe qué rumbo profesional va a tomar, y en eso se va a un crucero con Fanny, su protagonista. Se va a un crucero a Creta, y cuando se van, ese día a medianoche despiertan a Costas para avisarle que el crucero en el que viajaba Caterina ha sido secuestrado por una banda terrorista de la que no saben absolutamente nada, y pues está el riesgo de qué va a ocurrir. Costas y Adriani, su esposa, se van a Creta para estar cerca, para tratar de informarse, de estar cerca si liberan a su hija. Y está ahí como los primeros días, pero finalmente el jefe de Costas le dice: ¿sabes qué? Aquí no me ayudas, yo te entiendo que quieras estar cerca, pero esto te está torturando, así que mejor te voy a mandar de regreso a Atenas, porque aquí está todo el personal y allá ha ocurrido un crimen, han matado a una estrella de comerciales, así que vete a investigar. Y Costas, un poco contra su voluntad, un poco entendiendo a Gikas, se regresa a Atenas y empieza a investigar este caso, que empieza apareciendo una cosa y termina en algo completamente diferente. El autor toca varios temas, incluyendo el poder de los medios de comunicación, lo cual me pareció interesante, y esa lectura es la que le di ahora, porque creo que hemos evolucionado un poco y a la vez sigue igual, en el sentido de que ya el poder que tenía la televisión, como nos lo cuenta en este libro, no es tal, pero ese poder a lo mejor se ha trasladado a las redes sociales, a la desinformación y a las fake news por parte de las redes sociales. Y aquí habla cuestiones que a mí me recordaron mucho la universidad, a textos como McLuhan, como Toffler, como Sartori. Incluso al inicio del libro hay un extracto de McLuhan sobre los medios de comunicación. Entonces eso es lo que me pareció interesante, como hemos cambiado un poco, porque el libro está ambientado en el 2005. Obviamente las cosas han ido cambiando, no se consume la televisión de la misma manera que en aquel año, ahora hay otros medios, hay otras plataformas, y eso ha desnivelado un poco esa balanza que había en aquellos momentos. Pero creo que parte de los preceptos y de cosas que el autor menciona aquí siguen estando presentes. Otro libro que ya terminé es Wolf Song, la canción del lobo, de TJ Klune. Este libro es una historia temática LGBT. Nos habla de Ox, un adolescente muy tímido, retraído e inseguro que está lidiando con el abandono de su padre. Cuando se va su padre, le dice cosas que lo marcan, y lo marcan tanto que lo vemos a lo largo de la historia repitiendo las cosas que su padre le dice, y que condiciona mucho lo que cree de sí mismo. Un día se encuentra con los Bennett, una familia que regresa a vivir a esa localidad, y conoce a Joe, el hijo más pequeño de los Bennett, un niño que desde un principio se vuelve muy apegado a Ox, que son muy unidos, y conforme va pasando el tiempo, esa amistad, esa hermandad va evolucionando a un amor. Pero todo eso mientras Ox descubre el mundo de los Bennett, el mundo de los cambiantes, los hombres lobo, la magia, lo que significa ser una manada, y empieza también a descubrirse a sí mismo, porque creo que este libro, más que una historia de amor, que lo es obviamente y ocupa mucha parte del desarrollo de los personajes y está muy bien llevado, también es un libro en el que Ox, que es el narrador, va descubriéndose a sí mismo, va descubriendo su propia fuerza, va descubriendo su sexualidad, y también va forjando una familia extendida, una manada, con su familia, con los Bennett y con otros amigos. Es un libro que me gustó mucho, tiene unas partes hermosas de cómo está narrado, tiene una gran evolución de los personajes, no es el mismo Ox del inicio que el Ox final, él descubre esa fuerza, aunque sí siento que quizá en el proceso perdió un poco del encanto que tenía al inicio. Es mucho más notorio el desarrollo que tiene Joe, que pasa de ser un niño inocente a cómo termina el libro.
y sin duda me gustó y tengo ganas de leer el segundo, que es La canción del cuervo. Pero creo que este libro por momentos se me hizo súper pesado. Cuando crucé la barrera de las 100 páginas, o sea, yo pensé que no había avanzado nada, porque sí llega a tener partes muy lentas, muy repetitivas. Tiene unos capítulos de más de 40 páginas y yo así como, Dios mío, que nunca lo voy a acabar. O sea, sí había partes en donde yo sentí que este era un libro cuesta arriba. Por mucho que me haya gustado, siento que había partes repetitivas o que podían haberse concretado de otra manera y no hubiera afectado el ritmo del libro. Pero bueno, eso también es como de gustos, tal vez a alguien eso no le moleste. Y es un libro que me gusta cómo está llevado, la evolución de los personajes, porque creo que los personajes es lo mejor que tiene este libro. Llegamos al final de este wrap up y lo voy a hacer con Conejo Blanco, Lobo Rojo de Tom Pollock. El libro nos habla de Peter, un chico que es un brillante matemático, es un genio para los números, pero tiene un gran problema y es que tiene ataques de pánico, ataques muy potentes que obviamente condicionan su vida cotidiana y su estabilidad, pero cuenta con el apoyo de su madre y su hermana gemela. Sobre todo su hermana Belle es su ancla, él la llama su axioma. Un día su madre y su hermana se ven en peligro y él es lanzado a una intriga internacional en donde no puede confiar en nadie, en donde todo mundo puede ser un peligro, pero tiene que ingeniárselas para salvar a sus seres queridos, mientras procura mantener el pánico en un nivel estable. Es un thriller que inicia fuerte, en verdad inicia muy fuerte, donde no sabes qué está pasando, no sabes quién es el enemigo o a qué escenario se enfrenta Peter. Y esa primera parte me pareció como una mezcla entre El curioso incidente del perro a la medianoche y Kingsman. Luego viene un giro que nunca vi venir porque tenía una teoría y esa teoría voló por los aires, y cuando da ese giro es como de ¿qué? Y a ver, no es que me molestara, solo que terminó siendo como un libro totalmente diferente de lo que nos planteó en un inicio, lo cual me parece un riesgo calculado por parte del autor, porque creo que si hubiera seguido la historia del inicio, pues habría sido como un thriller cumplidor, pero clásico. Y sin embargo, con el giro que da, toma un riesgo en la historia y le da unos toques de ciencia ficción interesantes. Sin embargo, creo que hay algunas escenas un tanto descabelladas que yo no me terminé como de creer. Tal vez le falló un poco justificarlas, pero sin duda es un thriller que disfruté, que me convenció y que lo devoré porque pues está bien chiquito y tiene un ritmo tremendo. Con esto creo que estoy cerrando el wrap up de junio. En total he leído 6 libros, todos en formato físico al fin. Y nos vemos en el wrap up de julio, que no sé cómo me va a ir porque mis lecturas van a estar grandecitas y espero poder cumplir con ellas por Japón a la vista. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.